A la iniciativa de proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas. Le damos la voz al diputado Armando Delgadillo, por favor. Bien, buenas tardes, diputadas y diputados. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Poder Legislativo, solicito a la diputada presidenta me permita leer un resumen de la iniciativa. Adelante, diputado. Debido a que está registrada. Honorable 64ª legislatura. ¿Cuántos de aquí no pudiéramos ser afrodescendientes o afromexicanos simplemente por nuestro color de piel? La comunidad afrodescendiente en México por siglos ha sido invisibilizada, ocultada y condenada al olvido. Su llegada a nuestro país data del siglo XVI con el arribo de los españoles y de manera forzada de las personas africanas a la Nueva España, lo que propició un intercambio cultural con una mezcla de costumbres, tradiciones, lenguas y creencias. Sin embargo, la mayoría de la sociedad mexicana actual desconoce esta historia. De ahí la importancia de reescribir la memoria colectiva de la identidad nacional mexicana y reconocer la deuda histórica con el pueblo y la cultura afromexicana. Es importante aclarar que la categoría afrodescendientes se utiliza para designar a todos aquellos pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo, particularmente la que resulta del proceso de esclavización del periodo colonial. También se considera dentro de esta categoría a las personas africanas que han migrado o se han refugiado en México en épocas posteriores como las actuales en Zacatecas. El término afromexicano fue adoptado por la Red de Organizaciones Afromexicanas en 2011 para efectos del reconocimiento constitucional y cualquier otro uso institucional que requiera el del empleo de una denominación que identifique a las poblaciones histórico-afromexicanas. En este sentido, legalmente, una persona es afromexicana cuando, ya sea debido a su cultura, costumbres o algún otro criterio, se autorreconoce como tal, así como es discriminatorio usar la apariencia, los rasgos físicos, el fenotipo o los genes para designar a alguien como afrodescendiente. Por otra parte, es preciso señalar que no fue hasta el 2015, en la encuesta intercensal realizada por el INEGI, que se contabilizó por primera vez a la población afromexicana o afrodescendiente, la cual representa el 1.2 de la población nacional. Posteriormente, en el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, en México, 2.576.213 habitantes se reconocen como afromexicanos o afrodescendientes, lo que representa el 2.0% de la población total, del cual en su gran mayoría, el 50.4% son mujeres. Además, el 4.7% de la población de entre 15 a 59 años de este tipo es analfabeta, lo que los ubica por encima del promedio nacional, 3.1%. Asimismo, la principal ocupación de los afromexicanos o afrodescendientes es la de servicios personales, actividades de apoyo agropecuarias, representando el 38% de la población económicamente activa en este rubro. Pero en lo que respecta a Zacatecas, en el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, 15.951 personas se reconocen como afromexicanos o afrodescendientes, lo que representa el 1.0% de la población total del estado de Zacatecas, de los cuales 50.3 son hombres y 49.7 mujeres. El 0.7 de esta población habla alguna lengua indígena. El marco normativo mexicano se basa en el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, la invisibilidad de los afromexicanos incide directamente en las condiciones de desigualdad que afectan el acceso a oportunidades y el ejercicio de sus derechos por factores de discriminación asociados al racismo, al origen étnico, las expresiones culturales, la apariencia, la forma de vestir y, por supuesto, el tono de piel. Adicionalmente,
Las personas pueden pertenecer de manera simultánea a diferentes grupos discriminados. Por ejemplo, una mujer puede tener una discapacidad, ser hablante de una lengua indígena e identificarse como afrodescendiente, dando como resultado una mayor vulneración de sus derechos, agravar la discriminación resultando en situaciones de discriminación en lo particular. Una de esas formas a las que se enfrentan las comunidades afromexicanas es la invisibilización, donde se ignora colectivamente la presencia o participación de estos grupos sociales. Este tipo de discriminación aumenta su vulnerabilidad, fomenta su exclusión y limita su acceso a sus derechos y mejores oportunidades. Asimismo, este tipo de discriminación se manifiesta a través de la invisibilidad cultural, la cual hace referencia a su desapego o ocultamiento de la historia nacional. Ejemplo de ellos lo maneja María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde, quienes afirman que José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero fueron afrodescendientes y aún estamos en deuda. Un segundo tipo de discriminación es la racial, que de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, en su artículo primero, denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la discriminación racial empuja a las y los afrodescendientes a los estratos más bajos de la sociedad y se agrupan entre los más pobres, perpetúa ciclos de desventaja y transmisión intergeneracional de pobreza que impiden su desarrollo humano. Por otra parte, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos reconoce la existencia de problemáticas comunes relacionadas a la realización de la plena de los derechos humanos de la población afrodescendiente. En consecuencia, las mujeres y los hombres afromexicanas o afrodescendientes se encuentran entre las comunidades más pobres y marginadas y que en Zacatecas predominan en gran totalidad. Presentan elevadas tasas de mortalidad, muerte materna y tienen un acceso limitado a la educación de calidad, los servicios de salud, la vivienda y la seguridad social. Sufren discriminación en el acceso a la justicia y enfrentan tasas alarmantes de violencia. La Declaración y el Programa de Acción Durban 2001, aprobada en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de la intolerancia, reconoce que los afrodescendientes han sido víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización y de la degeneración histórica de muchos de sus derechos y afirma que deben ser tratados con equidad, respeto, dignidad y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Asimismo, se debe de asegurar su completa integración en la vida social, económica y política del país. Por otra parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada en México en 1975, establece las políticas y responsabilidades que se deben adaptar para eliminar la discriminación racial en todas sus formas. En cumplimiento de lo anterior, el Estado mexicano en el 2019 reformó el artículo 2 constitucional en reconocimiento de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas, adicionando el apartado C como parte de composición pluricultural de la nación. Cabe señalar que la Constitución Federal reconoció los derechos de esta comunidad después de solamente 2 estados, Veracruz y Guerrero. Con lo anterior, compañeros diputados y diputadas, el Estado de Zacatecas tiene como tarea pendiente otorgar la atención a estas colectividades y comunidades afromexicanas, es decir, a pesar de que como ciudadanos mexicanos gozan de todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos en la Constitución local y las legislaciones actuales afecta sensiblemente la protección de sus derechos humanos, por ende de su dignidad humana.
Recordemos que la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su artículo 2, párrafo 4, establece que en el Estado de Zacatecas queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la raza, el color de piel o las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social económica, la discapacidad, la condición de salud, el estado de embarazo, las costumbres, preferencias sexuales, ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Reiteramos el compromiso del Estado de Zacatecas en la protección de los diferentes grupos sociales, destacando la importancia de proteger la identidad de las minorías culturales de nuestro Zacatecas, garantizar la inclusión efectiva a una vida desde la perspectiva de la no discriminación y garantizar sus derechos a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la libre determinación y a la justicia, sus derechos económicos, sociales y culturales, donde puedan tener un acceso digno a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. El tema de reconocimiento de las comunidades afromexicanas no es menor. La búsqueda de la incorporación en la Constitución y la armonización legislativa del Estado implica la incorporación de instrumentos estadísticos administrativos, la creación de un observatorio contra la discriminación racial, con especial énfasis en la observación de los contenidos en medios de comunicación, políticas públicas y algunos otros espacios. Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 26. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, teniendo los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. El Estado y la sociedad en su conjunto deben crear las condiciones que permitan a todas y todos, de cada uno de sus integrantes, de vivir en paz, sin violencia, sin temor y sin miedo de ser atacados. Cualquier persona puede exigir a la autoridad el cumplimiento de esta obligación y, en su caso, la sanción a los infractores. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, a 19 de octubre. Muchas gracias, Presidenta. De acuerdo. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales una vez que ésta se haya integrado. Para sus